Lucas, el capítulo 7, y vamos a leer comenzando en el versículo 11. Ustedes siguen con sus vistas mientras yo les leo de las Sagradas Escrituras. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice el Evangelio: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Estudiamos ya en años pasados el libro de Mateo, versículo por versículo, y de Lucas estamos estudiando aquellos incidentes que no se mencionan en Mateo. Es por eso que estamos estudiando algunos incidentes, algunos pasajes de Lucas. Los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, nos revelan algunas historias, generalmente son las mismas, pero Lucas especialmente añade otras historias, y es lo que estamos estudiando. Y ahora nos toca esta historia que Lucas es el único que la menciona, de hecho, la historia de cómo nuestro Señor Jesucristo resucitó al hijo de la viuda de Naín. Ahora, es interesante notar que Lucas, además de este incidente, nos cuenta otras historias de viudas. En particular, Lucas le gusta mencionar a las viudas. Por ejemplo, él es el que menciona la historia de Ana, la profetisa hija de Fanuel. La viuda que nos dice Lucas 2 o Lucas 1 en esos capítulos, primeros capítulos de Lucas, nos menciona a esta viuda. Siempre me acuerdo de la Chayito de Lara con esta mujer anciana que adoraba al Señor, servía al Señor, nos dice, con sus ruegos, con sus ayunos en el templo. Menciona también Lucas la viuda de Sarepta. Menciona la parábola de la viuda que perseveraba en pedir justicia. Y menciona Lucas también la viuda que ofrendó todo lo que tenía. Yo sospecho, es mi teoría personal, que la madre de Lucas fue una viuda. No sé por qué, pero en particular a Lucas le gusta mencionar a las viudas. Bueno, eso es extra. Vamos a estudiar esta historia de Lucas 7:11. Ven el primer versículo, es decir, Lucas 7:11, nos dice así: aconteció después que él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Por el versículo 1 de este capítulo sabemos que nuestro Señor Jesucristo había estado en Capernaum y ahora va entrando a la ciudad de Naín. Ahora, dice ciudad, pero no se imaginen la ciudad como la ciudad de México, la ciudad de Hermosillo, no se imaginen a su ciudad. Es una palabra que realmente puede traducirse, debe traducirse aquí, un pueblo. Hay algunos que dicen que era como una villa, una ranchería, no era una ciudad como en nuestros tiempos, era un pueblo. Ahora, para que entendamos algo del ambiente, lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, vayamos a Marcos capítulo 1, y vamos a ver algo de que pasó en Capernaum y lo que estaba haciendo, viajando a esos pueblos, a esas rancherías. Nos dice Marcos capítulo 1 y vamos a comenzar a leer en el versículo 21. Marcos 1:21. Entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen? Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea.
Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Echó fuera muchos demonios y no dejaban hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y es ese ambiente, ese contexto histórico en que nuestro Señor Jesucristo llega a Naín. Ese fue su ministerio, por eso estaba en Naín, para predicar el arrepentimiento y el perdón de Dios. El Señor viajaba de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, ranchería en ranchería, predicando el evangelio, sanando a los enfermos, a los endemoniados, haciendo el bien, como nos dice en otra parte. Y es por eso que le seguía mucha gente. ¿Notaron el énfasis de esto? Lucas recalca de que hay mucha gente aquí. Ven el versículo, Lucas 17, 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos. Y luego, y una gran multitud. Y luego nos dice un poco después que con la viuda venía mucha gente de la ciudad. Ahora, ¿por qué este énfasis? ¿Por qué Lucas subraya esto? Bueno, tal vez Lucas estaba recalcando que mucha gente vio el milagro de la resurrección de este joven. No fue algo hecho a escondidas. Fue algo que miles de personas fueron testigos indubitables, como él dice en Lucas capítulo 1. Unos testigos indubitables de este gran milagro. Y qué triste, por cierto, que miles vieron sus milagros, pero no se arrepintieron. Miles en Capernaum, en Galilea. Aquellos que apuntan pueden ahí escribir Mateo capítulo 11, versículo 20. Miles de esa área vieron sus milagros, pero no se arrepintieron. Hoy también pudiéramos aquí pensar en la tragedia de tanta gente, multitudes que siguieron al Señor, mientras que hacía milagros, mientras que les daba de comer, mientras que Él les ayudaba con sus necesidades y sus enfermedades y eso, ahí iban y le seguían. Pero Él, al enseñarle cosas duras, como en Juan capítulo 6, ahí nos dice, muchos discípulos le dejaron. Al enseñar las cosas difíciles, profundas de la cristiandad, ¿qué pasó? Luego le rechazaron los líderes religiosos y lo arrestaron y lo azotaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esas multitudes? Al rato nos encontramos esos mismos hombres gritando: crucifícale, crucifica. ¡Qué tragedia! ¡Qué gran maldad de esos hombres! Después de ver los milagros, resurrecciones de la resurrección de la hija de Jairo, la niña, el joven y el adulto Lázaro, ver todas las obras de su bondad, luego lo dejan, lo abandonan y dicen: crucifícale. ¡Qué gran tragedia, qué dureza la del hombre! Pero siguiendo con nuestra historia, leemos en el versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Creo que una de las cosas que aprendemos de este versículo es de la perfecta providencia de Dios. Hermanos, no fue casualidad, pero fue la providencia de Dios que en el mero instante, el mero momento que el Señor llega a Naín, sale la gente del funeral. El Señor fue muchas veces a Jerusalén, por supuesto. Otros pueblos ahí en Galilea mencionan mucho Capernaum, pero esta es la única vez que se menciona Naín. Esto fue algo de Dios. Estaba escrito, por así decirlo, en el calendario de Dios. Estaba marcado ese día, esa hora, ese minuto, ese segundo, para que el Señor llegara precisamente en ese instante a la puerta de Naín, cuando el funeral sale al entierro. Y el funeral, por supuesto, es muy triste, muy pero muy triste. El difunto, el muerto, era un joven. Eso siempre es trágico. Ustedes han visto las noticias, tal vez la semana pasada leyeron del accidente donde murió ese joven y toda la sociedad, y por qué pasa esto y todos. Por supuesto, es que era un joven y nos afecta más, nos duele más y nos hace pensar más. Un joven que tenía la vida por delante. Pero lo que hace del funeral algo de lo más patético es que nos dice el texto que era el único hijo de una viuda.
Es decir, la viuda dependía de él para todo. En ese tiempo las mujeres no trabajan como en estos días, no era tan fácil para ellas. Ellos dependían de sus hijos, de sus esposos. Y en ese tiempo la pérdida de un hijo único significaba no tan solamente que ahí se acababa la línea familiar, el nombre de la familia, pero a menos que ella fuera rica, esa mujer no tendría cómo sobrevivir. Le esperaba pobreza, soledad, vivir con el recuerdo de un esposo muerto. Qué terrible ha de ser eso. Pero vivir también con el recuerdo de su único hijo, muerto ya. Ahora, no nos dice la Biblia. No sabemos de qué murió. ¿Qué pasaría? ¿Se caería de un caballo y falleció? No sabemos. Un accidente en el trabajo, estaba construyendo algo y un accidente, no sabemos. A lo mejor se ahogó en un río, en el mar de Galilea, no sabemos. Pudiéramos también imaginarnos, a lo mejor murió por algún pecado, murió de borracho. No sabemos, la Biblia no dice. Pero Dios sabía que a lo último sería para su gloria. Como dice de la muerte de Lázaro, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Ahora, noten las palabras tan bellas del versículo 13. Es lo que me impresionó tanto. Cuando el Señor la vio, cuando vio a la viuda, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ahora es muy significante, teólogos, que esta es la primera vez que Lucas habla de nuestro Señor Jesucristo. Él llama a Cristo Señor. Esta es la primera vez. Generalmente en los evangelios se van a encontrar con Jesús de Nazaret, Cristo. Y Lucas aquí es la primera vez que menciona Señor. La palabra, por supuesto, enfatiza su divinidad, enfatiza su gran poder, su autoridad sobre todas las cosas, aún sobre la muerte, porque Él es Dios. Y es como Señor, la misma palabra que usaban los griegos, los cristianos griegos, para referirse a Jehová en el Antiguo Testamento. La misma palabra, el Señor. Es como Señor que Él tiene compasión de esta viuda. Y les recomiendo, por cierto, que subrayen en sus Biblias cada vez que se encuentran a nuestro Señor Jesucristo viendo algo, viendo a alguien, y dice, tuvo compasión. Vio a la multitud y tuvo compasión. Vio y tuvo subrayen cada vez. Nuestro Señor Jesucristo dice, cada vez esto es muy impresionante. Nuestro Señor Jesucristo ve y tiene compasión. Automáticamente era natural. Él se compadecía de las personas, se compadecía de las multitudes, se compadecía de las ciudades. Ahora, un comentarista menciona, no me gustó el comentario, dice, probablemente alguien le dijo al Señor de la viuda, probablemente le dijo que era viuda y que era el único hijo que ella tenía. Es posible, no lo niego, es posible. Pero el Señor es Dios. Él no necesitaba esa información. Él sabía todo. Nadie tenía algo nuevo que informarle, sorpresivo. No, por supuesto que no. Él la vio y sabía exactamente de su caso. Juan el evangelista en Juan 3 escribe que Cristo conoce a todos y no tiene necesidad de que nadie le dé testimonio del hombre, pues Él sabe lo que hay en el hombre. Y Él vio hasta lo más profundo del corazón de esa viuda, porque Él es Dios. Ahora, el punto del versículo es que el Señor tuvo compasión de ella, tuvo compasión de su dolor, tuvo compasión de su tristeza, de su angustia, de sus lágrimas. Él se siente con nosotros. Como dice una profecía, en toda la angustia de ellos Él fue angustiado. O la profecía que ustedes conocen, Él fue un varón de dolores, y luego que dice experimentado en quebranto. Ahora, cuando nosotros vemos a un niño paupérrimo, a un niño muy pobre ahí en el centro, en la calle, en los bulevares, y nos pide limosna, a lo mejor sentimos compasión y nos gustaría ayudarlo, nos gustaría adoptarlo, darle ropa, educación, pero no podemos hacer mucho. Cuando el Señor tiene compasión de nosotros, Él puede hacer algo, Él puede hacer todo, y Él lo hace. Cuando Él tiene compasión, no nada más es el sentimiento de compasión, pero por así decirlo, su compasión es eficaz, su compasión es activa. Por eso le dice la viuda, no llores. Ahora, traten de imaginarse por unos momentos a la viuda en esos instantes.
Y solo los padres, solo las madres saben del gran dolor de la muerte de un hijo. Es increíble, lo más angustioso del mundo. Pero más, por supuesto, cuando es único, él era el único. Ella va a enterrarlo. Llega un extraño y le dice: no llores. ¿No llores? Ahora el versículo 14 nos dice, porque le dijo eso nuestro Señor Jesucristo y nos dice del milagro. Versículo 14. Acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Ahora, cuando dice féretro, que tocó el féretro, no se imaginen un ataúd de aluminio, de madera, como nosotros usamos ahora. Era una clase de camilla, en esos tiempos no se tomó en los ataúdes de ahora. Era una clase de camilla probablemente de madera en la cual llevaban al joven muerto. Los que cargaban el féretro no pudieron más que detenerse. Había algo en ese extraño que los detuvo. En su mano detuvo el féretro y se detuvo todo. Y todos se han de haber quedado estupefactos, sorprendidos. ¿Qué pasa aquí? Ese señor le estaba diciendo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Y en esa autoridad infinita, poderoso, omnipotente, al joven que estaba muerto, sin vida, valga la redundancia, estaba muerto, pero a la palabra de Cristo, el corazón del joven comenzó a latir otra vez. Los pulmones comenzaron a expandirse y pensó a respirar otra vez el joven. La sangre en sus venas comenzó a correr, los músculos empezaron a mover. El gran milagro de vida una vez más. Y leemos en el versículo 15: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. El Señor le dio vida con sus palabras. El mandamiento de Dios de joven, a ti te digo, levántate. El mandamiento del Señor fue vivificante. Ahora, teólogos, sería una estupidez, no sé qué palabra usar aquí, en esa edad, pensar que el muerto pudiera haber dicho: no me quiero levantar. Yo tengo mi libre albedrío y yo puedo decidir lo que yo quiera y no me quiero levantar. Por supuesto que no. El joven se levantó porque Cristo le dio vida. Cristo le dio la voluntad, oídos para oír, fuerzas, salud. Amén. Y ya vivo comenzó a hablar. ¿Qué dijo el joven? La Biblia no dice, pero ¿puedo darle algunas sugerencias? ¿Me permiten darles unas sugerencias? Son sugerencias. Es posible que el joven se levantó y ¿qué vio? A Cristo, al Señor, y que dijo: mi Señor y mi Dios. Mi Señor y mi Dios. ¿Es posible? O tal vez resucitó y luego pensó: otra oportunidad de vivir. Bendice, alma mía, Jehová, dijo el joven. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Tal vez. O vio a su madre y le dijo: madre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname todo el mal que hice. Perdóname mis desobediencias, mis rebeldías. Ya no volveré a tomar nunca más. Ya no saldré con esos malos compañeros. Ahora sí seré un buen hijo. No sabemos lo que habló. Pero habló, dijo algo, confirmando por supuesto que tenía vida, había resucitado. Con razón dice el versículo 16: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Eso fue un gran milagro,
La resurrección de un muerto es algo muy dramático, por supuesto. Sabían que esto era algo de Dios, tenía que ser. Causó mucho temor, aprensión. Dios los había visitado. Ahora, si se les hace conocida esa frase, es porque es bíblica y se menciona entre otras partes. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Ruth se menciona: Dios ha visitado a su pueblo. Es una expresión hebrea que significa que Dios había mostrado su poder entre ellos. Pero si hubieran tenido un poquito de más entendimiento espiritual, hubieran reconocido que literalmente Dios estaba ahí visitándolos. Porque Cristo es Dios en carne. Dios estaba allí. Pero no ven esto. Ellos dicen: este es un gran profeta. Pero qué gran profeta, el profeta de profetas, el profeta de Deuteronomio 18:18 que había prometido Moisés que Dios iba a mandar. El profeta que nos revela cómo es Dios. ¿Cómo le debemos de adorar? ¿Qué tan santo es Él? ¿Qué tan pecadores somos nosotros? ¿Cómo podemos adorarle? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos sobrevivir la vida? ¿Cómo podemos morir en paz? Ese es el profeta de Dios. Ahora nos dice el versículo 17 que por ese gran milagro, vean versículo 17, se extendió la fama de Él por toda Judea y por toda la región de alrededor. El Señor aquí estaba en Galilea, Capernaum, ahí estaba en Galilea, pero su fama llegó aún hasta Judea, es decir, hasta el sur, por todo Israel. Ahora, en ese día no tenían celulares, no tenían internet, no podían tuitear, así se dice tuitear, pero lo supo la gente por todas partes. Inmediatamente se supo del gran milagro. Todo Israel entonces supo de su predicación. Supo del Evangelio, sus grandes milagros. Supieron que Dios los había visitado. Las profecías se estaban cumpliendo. El reino de Dios se había acercado. Era tiempo de arrepentirse y creer el Evangelio. Vamos a terminar con algunas lecciones misceláneas, por así decirlo, de este pasaje. Número 1. Como cristiano, nunca olvides que Dios se compadece de ti. Cuando un padre ve a su hijo llorar, le duele tanto. Es una angustia tremenda, duele hasta el alma. Pero Cristo mucho más, infinitamente más, tiene mucho más compasión que nosotros. Él tiene compasión de nosotros y esa compasión, recuerden, es eficaz, es activa. Y Él controla todas nuestras angustias para nuestra salvación y edificación. Número 2. Como cristiano, nunca olvides que todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios, a lo último. No sabemos cómo murió el joven, no sabemos si fue un accidente, alguna enfermedad, no sabemos. Pero a lo último, por así decirlo, valió la pena morir. Claro que sí que valió la pena morir. ¿Valió la pena del dolor? Claro que sí. ¿Valió la pena del dolor y la angustia? ¿Valió la pena del accidente? Claro que sí. Porque Cristo lo resucitó y dio gloria a Dios. Número 3. Como padres, como tíos, como amigos de jóvenes, recuerden que el Señor tiene poder para resucitar a un joven. El Señor tiene poder para resucitar a un joven. Hermana, hermano, tú que lloras tanto por tus hijos muertos en sus delitos y pecados, oremos, ayunemos por nuestros hijos, pero confiando mucho en el poder de Cristo para resucitarlos espiritualmente. No llores. Cristo es la resurrección y la vida. También, y aquí voy a ser muy directo a los jóvenes. Joven, número 4, escucha las palabras de Cristo como si fueran para ti. Joven, a ti te digo, levántate. Joven, es hora de levantarse. Es hora de vivir conforme a la realidad de la eternidad, la realidad de la vida, la realidad de la cristiandad, la verdad de lo que es hoy. No malgastes tu juventud. Precisamente la hermana Chayito de Lara, entre sus visitas, siempre me mencionaba, bueno, no siempre, pero algunas veces me mencionó, el Señor me salvó, ya grande a la hermana, por cierto, pero ella nos decía, si me hubiera salvado desde que yo era joven, ¿cómo hubiera hecho tanto por el Señor? Y lo creo. Jóvenes, no se duerman, despierten, no malgasten su juventud, despierten. Después van a lamentar mucho que malgastaron su juventud. Job
David también, por cierto, llora: Señor, Señor, perdóname los pecados de mi juventud. Es mucho lamentar los que somos ya mayores, ya casi 50 años, ya sabemos y pensamos: si pudiera volver otra vez a mi juventud. Jóvenes, despierten. Dejen su negligencia de las cosas de Dios. No digan después. No digan cuando esté grande, cuando tenga más tiempo. Déjame disfrutar mi juventud, la alegría de la juventud, mis amigos. Y deja ahora ya las filosofías huecas de este mundo, la falsamente llamada ciencia, y pon tu fe en Cristo. Es hora de despertar. Deja tu rebeldía, tu lujuria, tu desobediencia, y el Señor te va a iluminar, te va a bendecir. Hay una gran promesa que dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Jóvenes, niños, adultos, ancianos, todos. Esa es la próxima lección, la lección número 5. Si estamos vivos, hablemos. Si estamos vivos, hablemos. El joven resucitó y habló. El salmista dice: creí, por lo tanto, hablé. Si estamos vivos, hablemos de Dios, hablemos de sus virtudes. Si estamos vivos, hablemos a otros del Evangelio y del poder de Cristo para salvar. Número 6. Hermanos, amigos, consideremos que ver milagros no nos salva. Tú probablemente como cristiano, o tal vez no eres cristiano, pero has pensado: si yo viera un milagro, entonces sí creo. O si yo viera una visión, entonces sí me hago cristiano de verdad y leo la Biblia todos los días. Es más, hasta yo vengo al culto de oración todos los miércoles. Si yo veo un milagro, entonces sí. O si Dios me contesta esta oración, entonces sí. Si Dios me hace este milagro, entonces sí. Las multitudes vieron muchos milagros. Vieron la resurrección de la hija de Jairo, la resurrección de esta joven. Vieron la resurrección de Lázaro. Y no se arrepintieron. Vieron a un muerto de entre los, a un muerto que había estado en el sepulcro y día por días, y no creyeron. Ver milagros no cambia el corazón. No esperes milagros. Tienes suficiente evidencia en la palabra de Dios de la verdad de nuestra religión. Léela, pidiendo a Dios misericordia, que te dé el arrepentimiento y te quite las dudas y te dé fe en Cristo. Número 7. Teólogos, consideren que esta historia recalca la gracia soberana del Señor. Esta historia recalca, subraya la gracia soberana del Señor. La historia anterior, del versículo 1 al versículo 10, trata del siervo del centurión. Si no la conocen la historia, les recomiendo que la lean esta noche, leanla esta tarde. ¿Qué pasó con el centurión? ¿Cómo era el centurión? El centurión era romano, obviamente. El centurión tenía mucha fe, es la lección del pasaje. El Señor se sorprendió de la fe de ese centurión, nos dice aquí. El centurión era muy bueno para con los judíos y hizo muy buenas obras. Es más, dicen: este es digno que hagas este milagro porque construyó una sinagoga. Pero no fue por eso que el Señor le ayudó. No fue por eso que el Señor sanó a su siervo. No se trata de nuestras obras. Es más, ni siquiera se trata de nuestra fe. El Señor sana y salva por pura gracia soberana. Y yo creo, y es cierto, que los comentaristas dicen: se puso esta historia en contraste con la otra para recalcar esta verdad. No se trataba de que teníamos que dar o ofrendar o que teníamos que construir una sinagoga. No se trata de eso. Porque, ¿qué dijo la viuda aquí? ¿Qué dijo la viuda aquí? Nada. Cero. Nada. ¿Cuánta fe tenía la viuda? No dice nada de la fe de la viuda. Nadie le pidió nada a Cristo. No dice nada acerca de la fe.
Nada acerca de las obras del joven o de la viuda. No dice nada, absolutamente nada. Nadie se lo pidió. Pero Cristo resucitó al joven. Es por eso entonces que decimos que la gracia, la misericordia de Dios es soberana, está en poder, el Señor es el que decide, como dice el pasaje, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. En penúltimo lugar, hermanos, la resurrección del joven es una muestra, en inglés dicen un token, no sé cómo se dice en español, una evidencia, una muestra de nuestra resurrección. Una garantía. Esta resurrección nos dice, es cierto, el Señor es la resurrección de la vida. No temas, Él te va a resucitar al final a ti también. No llores. Va a llegar un día en cuando el doctor te va a decir, ya es la última, arregla tu testamento, ya lo siento mucho, no se puede hacer nada. Nuestro hermano Orona sabía que iba a fallecer. Va a llegar ese día para nosotros también. Nos va a dar mucho miedo. A lo mejor vamos a llorar. Vamos a estar muy angustiados. Ese día, concéntrate en Cristo. Él es la resurrección y la vida. Después de que mi hijo falleció, uno de los cónsules me trajo un mosaico, me regaló un mosaico de Israel. Y lo que me gustó más del mosaico no es que era de Israel, me gustó mucho que era de Israel, pero me gustó mucho lo que decía. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Esa es nuestra confianza para nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros hermanos que duermen en Cristo. Y usted, cuando llegue ese día, concéntrate en el poder de Cristo, que Él es el Señor. Y porque Él es el Señor, y esa es la última lección, Él es Dios, eso le dio poder a su sangre. Nuestros pecados realmente son perdonados, borrados por toda la eternidad, por el sacrificio de su cruz. Porque Él es el Señor, con tanto poder para resucitar a los muertos, porque Él es Dios. Al morir en la cruz, su sangre realmente, eficazmente perdonó y borró todos nuestros pecados. La sangre de esa cruz en medio tiene poder, sin igual poder, para salvarnos y perdonarnos de todo pecado. Ese día en el Calvario, en el Gólgota, había 3 cruces. A su lado había 2 ladrones. Pero la sangre de los ladrones no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque eran hombres. Pero la sangre de la cruz en medio era sangre eficaz, sangre preciosísima, como dice San Pedro. ¿Por qué? Porque era la sangre del unigénito Hijo de Dios. Porque Él es el Señor. Entonces, es por eso que no tenemos que tener miedo y fobia a la muerte. No llores. Cristo es la resurrección y la vida. Oremos.